¿Qué tal? Nuevamente, bienvenidos a este video, el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, y en esta ocasión vamos a dedicar un tiempo a discutir las series de potencias. El anfitrión, servidor Fernando Salazar Posadas, del grupo de investigación en nanociencias. Vamos a iniciar recordando que son las sucesiones, ¿sí? Estas llaves que aparecen aquí representan un conjunto y este A con un subíndice n representa los elementos de ese conjunto. Entonces, sea el conjunto A subíndice n una sucesión infinita, significa que el número de elementos que tiene ese conjunto pues es infinito. Y la expresión sigma de A subíndice j igual a A1 más A2 más AN más, se continúa sucesivamente, pues se denomina una serie infinita o simplemente serie. Bien, vamos a discutir un poco más a detalle esta parte de las sumas de los elementos de una sucesión infinita. Vamos a decir que la késima suma parcial de la serie infinita a subíndice n, pues la vamos a definir como una S subíndice k, que representa la suma desde n igual a 1 hasta k de los elementos, ¿sí?, de la sucesión. Y entonces haríamos la suma de los primeros k elementos de esa sucesión. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como una suma parcial. También podemos tener una sucesión de sumas parciales, ¿sí? Y podría corresponder a una serie infinita, ¿sí? En donde el conjunto que se va a formar, pues los elementos de ese conjunto van a ser las sumas parciales, que está conformada por la suma parcial S1, S2, S3 y así sucesivamente. ¿Sí? Bien, esta parte de las sumas parciales o sumas infinitas es muy importante. En particular, ¿sí?, cuando la suma es infinita, en realidad estaríamos calculando un proceso límite cuando n tiende a infinito de la suma de los primeros n elementos. Entonces, esto lo representamos con la letra sigma, donde el índice va a empezar a correr desde 1 hasta el infinito, ¿sí?, con los elementos de la sucesión, y esto lo vamos a denotar con la letra S, ya sin subíndice, donde S puede ser un valor real dependiendo de dos situaciones. La primera es que si el límite existe, decimos que la serie es convergente o que la serie converge. Y en este caso vamos a decir que S se llama la suma de la serie y es un valor real. Si el límite no existe, entonces vamos a decir que la serie es divergente o que la serie diverge. Y en estos casos vamos a decir que la suma de la serie pues no existe. Vamos a ejemplificarlo. Vamos a intentar demostrar que esta serie infinita, ¿sí?, descrita por esta regla de asignación que es 1 dividido entre el producto de n por n más 1, converge. Y además vamos a calcular la suma de esta serie. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Primero vamos a descomponer en fracciones parciales la expresión 1 entre n por n más 1, que se puede escribir de esta manera: 1 entre n menos 1 entre n más 1. ¿Sí? Podemos verificarlo haciendo la suma de estas dos fracciones. Bueno, en este caso es una diferencia. Si nosotros hacemos esta operación, vamos a recuperar la expresión que tenemos aquí. Entonces, ¿qué significa eso? Pues significa que esta suma infinita
la podemos escribir como la suma infinita, ¿sí?, de estos dos términos, que corresponde a una diferencia de dos sumas infinitas. Entonces, para poder realizar esta suma, pues vamos a intentar desarrollar término a término, ¿sí?, para ver si hay alguna relación que pudieran seguir los términos de esta suma. Entonces vamos a hacer la suma de los primeros n términos, ¿sí? Entonces observe que para n igual a 1, el primer término de esta suma va a ser 1 menos 1 entre 2, si sustituimos n en esta expresión cuando toma el valor de 1. Cuando n toma el valor de 2, pues lo que vamos a tener es 1/2 menos 1/3. Cuando n toma el valor de 3, vamos a tener 1/3 menos 1/4, y así sucesivamente hasta llegar al valor de n, ¿sí?, en cuyo caso vamos a obtener el valor de 1 entre n menos 1 entre n más 1. Ahora observe que este 1/2 tiene un signo negativo y el siguiente término de la suma es 1/2 positivo. Significa que estos dos términos se cancelan mutuamente. Lo mismo va a ocurrir con este menos 1/3 y el 1/3 que aparece aquí, se van a cancelar mutuamente. Eso quiere decir que vamos a ir cancelando los términos. De tal manera que cuando nosotros simplificamos, nos va a quedar este primer valor que es 1 y que aparece aquí, y el último término que es menos 1 entre n más 1, ya que este término 1 entre n se cancela con el término anterior, ¿sí?, en esta suma. Entonces nos vamos a quedar con el resultado 1 menos 1 entre n menos 1. Si nosotros hacemos esta diferencia, se puede simplificar a n entre n más 1. Ahí está la expresión, es una expresión analítica que en matemáticas se llama una expresión cerrada. Y el siguiente paso pues va a ser calcular el límite cuando esta n tiende a infinito. Eso lo vamos a representar de esta manera. El límite cuando n tiende a infinito de ese subíndice n. Y bueno, cuando nosotros calculamos este límite cuando n tiende a infinito, pues el resultado es 1. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a decir que la serie es convergente y su suma es 1. Esta serie infinita se conoce como la serie telescópica y usted la puede revisar con un poco más de detalle en algún libro de cálculo diferencial o integral. Por supuesto, este proceso de límite no siempre es sencillo y pues muchas veces cuando uno empieza a trabajar con las series, pues es conveniente tener como algún criterio que nos permita saber de manera rápida si esa suma es convergente o es divergente, que es justamente lo que vamos a discutir a continuación, ¿sí? Los criterios de convergencia. Aquí hay que mencionar que los criterios de convergencia son bastantes, son muy variados, dado que la complejidad de las series infinitas pues es mucha. Y en este video solamente vamos a discutir un criterio que se conoce como el criterio de la razón, y este criterio va a ser suficiente para la descripción de lo que queremos hacer en este curso. Sin embargo, si usted quiere conocer más criterios, habrá que ir a consultar algún libro de cálculo diferencial e integral. Bien, entonces vamos a suponer que tenemos una serie infinita representada por esta suma, ¿sí? Tal que en el límite, cuando n tiende a infinito, del elemento n más 1 dividido entre el enésimo elemento, ¿sí?, a cuyo cociente le vamos a sacar el valor absoluto, ¿sí? Y bueno, ese cociente nos va a devolver un valor que estamos llamando L, es un valor real. Bueno, si esta L es menor que 1, podemos asegurar que la serie es absolutamente convergente. Decimos absolutamente porque tiene líneas de
barras de valor absoluto. Si esta L es mayor que 1, ¿sí? Entonces la serie es divergente. Pero si L toma el valor de 1, ¿sí? La serie puede ser convergente o puede ser divergente. Y bueno, si llegamos a encontrarnos en una situación como esta, se tiene que buscar aplicar algún otro criterio de convergencia. En este caso, y con la discusión que vamos a hacer, este criterio será suficiente para determinar el comportamiento de las series. Vamos a ejemplificarlo. Vamos a intentar determinar si esta serie, desde n igual a 1 hasta infinito, ¿sí? Descrita por 3 a la potencia n dividido entre n factorial, es convergente o divergente. Y vamos a utilizar el criterio de la razón para determinarlo. Entonces, lo primero que tendremos que hacer pues, es calcular el cociente del término n más 1 dividido entre el enésimo término. Para obtener el término n más 1, basta tomar en esta regla de asignación y sustituir el valor de n más 1 donde encontremos n. Nos va a quedar 3 a la n más 1 dividido entre n más 1 factorial. Y el enésimo término pues sería 3 a la n dividido entre n factorial. Si nosotros hacemos esta división de fracciones, pues nos va a quedar un n factorial multiplicado por 3 a la n más 1, dividido entre n más 1 factorial, multiplicado por 3 a la n. Bueno, estos factoriales los podemos simplificar, ¿sí? Y nos va a quedar el término n más 1 en el denominador. Y observe que 3 a la n más 1 dividido entre 3 a la n, pues nos va a devolver el valor de 3. Así que con esto ya tendríamos la razón de los dos términos sucesivos de la sucesión. El siguiente paso pues sería determinar cómo es el límite cuando n tiende a infinito de este cociente. ¿Sí? Observe que en este caso los valores son positivos, entonces este valor absoluto nos va a dejar siempre un valor positivo. Cuando calculamos este límite, bueno, pues es n el que tiende a infinito y esta n está dividiendo. Entonces, cuando n es muy grande, este cociente se va a 0. Y entonces, este 0 lo vamos a tomar como el valor L de nuestro criterio. Y bueno, resulta que esta L, o este 0, es menor que 1. Por lo tanto, podemos concluir que esta serie es convergente. ¿Sí? Vamos a un ejemplo más para tratar de dejar más claro este criterio de la razón. Vamos a determinar si la serie, ¿sí? 3 a la potencia n entre n al cuadrado es convergente o divergente. Note que, aunque son muy similares esta serie con la anterior, porque tenemos 3 a la n, el término que está dividiendo aquí es n al cuadrado, y en el ejemplo anterior era n factorial. Entonces, esto nos va a llevar a resultados interesantes. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Pues el cociente del término n más 1 entre el término n de nuestra serie. Entonces, esta que es la regla de asignación, pues donde veamos n, vamos a poner n más 1 para el numerador. Nos queda 3 a la n más 1 entre n más 1 al cuadrado, ¿sí? En el caso del denominador, pues lo vamos a dejar con n, 3 a la n entre n al cuadrado. Cuando nosotros hacemos esta división, tenemos n al cuadrado por 3 a la n más 1 en el numerador y n más 1 al cuadrado entre 3 a la n en el denominador. Si nosotros simplificamos este 3 a la n entre 3 a la n más 1 entre 3 a la n, nos deja este 3 que aparece aquí. Este n cuadrado lo dejamos tal cual en el numerador y cuando nosotros elevamos este binomio al cuadrado, pues nos va a quedar n cuadrada más 2n más 1. Ya tenemos el cociente, nuevamente va a tener valores positivos. Entonces viene el proceso de límite cuando n tiende a infinito
Y entonces lo que hay que hacer es calcular este límite cuando n tiende a infinito. En algún libro de cálculo usted puede ver cómo es el procedimiento para sacar estos límites. En este caso dividimos entre n cuadrada el numerador y el denominador y luego hacemos que n tome valores cada vez más grandes. Entonces en el numerador, ¿sí?, nos va a quedar el valor de 3 y en el denominador nos va a quedar aquí el valor de 1, aquí el valor de 2 entre n, que se va a ir a 0 cuando n es muy grande, y aquí tendríamos 1 entre n al cuadrado, que también se iría a 0 cuando n toma valores muy grandes. Entonces nos queda 3 dividido entre 1, que es igual a 3. Este 3 corresponde al valor de L en nuestro criterio de la razón. Y resulta que 3 es mayor que 1. Como 3 es mayor que 1, podemos asegurar que esta serie es divergente. De esta manera, ya tenemos herramientas, al menos una herramienta bastante útil para saber si la serie es convergente o divergente. Bueno, vamos a discutir ahora lo que son las series de potencias, que es una generalización de las sucesiones, porque vamos a involucrar una variable real. Entonces vamos a decir que si A es un número real y X es una variable real, una serie de potencias en X menos A es una serie de esta forma. Es una suma desde n igual a 0 hasta infinito de U subíndice n por X menos A elevado a la potencia n. ¿Qué significa esto? Bueno, que n va a tomar valores desde 0 hasta el infinito, ¿sí? Y lo que vamos a tener, pues son términos como U subíndice 0, U subíndice 1 por X menos A, U subíndice 2 por X menos A al cuadrado y así sucesivamente, ¿sí? Este U subíndice n, por supuesto, es un número real. Entonces, cuando asignamos en esta serie a X un valor real, ¿sí? Pues entonces esta serie de potencias se convierte en una serie infinita con términos constantes. Cuando le asignamos a X un valor real. Pero para cada valor de X que le asignamos a esta serie, pues vamos a tener una serie infinita de términos constantes diferente. ¿Sí? Eso entonces significa que es posible estudiar la convergencia o divergencia de estas series, ¿sí?, para una variable real. Y entonces aquí lo que vamos a encontrar es que alrededor del valor de A, ¿sí?, vamos a encontrar una región que la vamos a llamar de convergencia absoluta. Es decir, los valores reales de X que podemos poner en nuestra serie infinita y la serie infinita resultante pues es convergente, ¿sí? Y valores fuera de esta convergencia absoluta donde la serie infinita resultante es divergente, ¿sí?, que son valores en A menos R y A más R, donde esta R la vamos a llamar el radio de convergencia, que es la región en donde nuestra serie infinita es convergente. Vamos a ejemplificarlo. Vamos a encontrar todos los valores de X, ¿sí?, para los que la serie de potencias que va desde n igual a 1 hasta infinito de n entre 5 a la n por x a la n es absolutamente convergente. Absolutamente convergente, pues lo estamos haciendo porque vamos a usar el criterio de la razón para determinar la convergencia o divergencia de esta serie. Bueno, hay que empezar detectando cuál es el enésimo término de la serie. Bueno, la serie nos lo está diciendo, esta es la regla de asignación. El enésimo término pues, es cuando el índice toma el valor de n,
¿sí? Aquí lo tenemos expresado. Y entonces vamos a aplicar el criterio de la razón, como lo habíamos hecho anteriormente. Hay que sacar el cociente del término n más 1 entre el término n y luego el límite cuando n tiende a infinito. Entonces, el término n más 1, ya sabemos que donde encontremos n, vamos a poner n más 1. Aquí está la sustitución. Y vamos a dividir entre el enésimo término y luego hay que simplificar. Cuando nosotros simplificamos este cociente, ¿sí? Nos va a quedar de esta forma. ¿Sí? Nos queda un n más 1 en el numerador, un n en el denominador. Nos queda un 5 a la n en el numerador, un 5 a la n más 1 en el denominador. Y la variable nos queda x a la n más 1 dividida entre x a la potencia n. Bueno, este cociente lo podemos simplificar antes de calcular el límite. Si nosotros simplificamos, ¿sí? Nos va a quedar n más 1 en el numerador, 5n en el denominador. ¿Sí? Estos valores son positivos, no necesitan las barras de valor absoluto, pero esta x, a la n más 1 entre x, nos va a dejar x y le vamos a poner valor absoluto porque esta x puede tomar valores positivos o negativos. Ahora sí, vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito. Como el límite es sobre n, este valor absoluto de x lo vamos a tratar como si fuera una constante, ¿sí? Y al calcular este límite, ¿sí? El resultado que nos devuelve es un quinto. Observe que este un quinto por el valor absoluto de x hace el papel de L en el criterio de la razón. Entonces, en este caso, L, el que estamos obteniendo, depende de la variable X. Vamos a analizarlo con más detalle. Entonces, para que la serie sea convergente, este L tiene que ser menor que 1. Y entonces esto nos lleva a resolver una desigualdad. Esto significa que el valor absoluto de X pues debe ser menor que 5, porque este 5 lo podemos mandar del lado derecho multiplicando. Y entonces, al resolver esta desigualdad con valor absoluto, vamos a encontrar que, ¿sí? Esto es verdadero cuando x toma valores mayores que menos 5 y menores que 5. Esto significa que el radio de convergencia de la serie va de menos 5 a 5. En este rango de valores para x, la serie resultante va a ser una serie convergente. ¿Sí? Ahora, esto es cuando L es menor que 1. ¿Qué pasa si L es mayor que 1? Pues bueno, sabemos que la serie sería divergente. Pero vamos a analizar qué es lo que ocurre. En este caso, un quinto del valor absoluto de X tendrá que ser mayor que 1. Y eso nos lleva a la desigualdad en donde el valor absoluto de X es mayor que 5. Cuando nosotros resolvemos esta desigualdad, obtenemos que esta desigualdad se cumple para valores de X mayores que 5 y menores que menos 5. ¿Sí? En esta región de X, la serie será divergente. Observe que encontramos un radio de convergencia y encontramos una zona donde la serie es divergente, ¿sí? Pero en ningún momento, ¿sí? Hemos analizado qué pasa con la serie cuando X toma el valor de 5 o menos 5, que es en la frontera de las dos regiones que acabamos de distinguir. Bueno, hay que analizar por separado y estos valores se conocen como los valores extremos. Bueno, cuando X toma el valor de 5, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a sustituir en nuestra serie, ¿sí? Aquí en lugar de X vamos a poner 5, la potencia n. Se va a simplificar con este denominador y nos va a quedar la suma desde n igual a 1 hasta infinito de n. ¿Sí? Nos queda claro que esta serie pues es divergente. ¿Qué pasa cuando X toma el valor de menos 5? Bueno, cuando X toma el valor de menos 5, tendríamos menos 5 a la potencia n, dividido entre 5 a la n y multiplicado por n.
aquí, cuando hacemos esta división, antes de hacerla, este menos lo vamos a escribir como menos 1 a la potencia n, ¿sí? Para simplificar 5 a la n como 5 a la n. Y entonces nos va a quedar una suma de términos n multiplicada por un signo menos que va a ir alternándose. Cuando este n sea impar, nos va a quedar menos 1. Cuando sea par, nos va a quedar positivo. Entonces aquí vamos a ir alternando signos. Y bueno, si analizamos con cuidado, nos vamos a dar cuenta que en los dos casos la serie es divergente. ¿Sí? Entonces, el radio de convergencia se mantiene de menos 5 a 5 sin tocar los valores extremos. Vamos a otro ejemplo para tratar de aclarar cómo se tratan los radios de convergencia en una serie donde aparece una variable real x. Vamos a analizar esta serie, que es x a la n dividido entre n factorial, y vamos a encontrar todos los valores de x en donde esta serie sea absolutamente convergente. El procedimiento va a ser el mismo. Hay que identificar el enésimo término de nuestra serie, que en este caso es x a la n dividido entre n factorial, y vamos a aplicar el criterio de la razón. En este caso, el criterio de la razón, pues hay que hacer el cociente del término n más 1 entre el término n y luego sacar el límite. Cuando nosotros obtenemos el término n más 1, obtenemos una expresión que aparece aquí en el numerador, y el enésimo término lo vamos a escribir en el denominador, y luego vamos a simplificar la fracción. Nos va a quedar n factorial por x dividido entre n más 1 factorial. Para aplicar el proceso de límite, pues primero vamos a distinguir que el cociente de n factorial entre n más 1 se reduce a 1 entre n más 1, y el valor absoluto de x no tiene que ver con este proceso de límite, ya que se aplica sobre n. Entonces vamos a poner el valor absoluto de x, y en el proceso límite, cuando n tiende a infinito, pues este cociente se va a ir a 0, ¿sí? Y no importa el valor que tome x, pues si está multiplicada por 0, el resultado va a ser 0. Aquí tenemos un resultado muy interesante, ¿sí? Porque en este caso, el valor de L que acabamos de encontrar para nuestro criterio de convergencia toma el valor de 0 y es menor que 1. Eso significa, ¿sí?, que nuestra serie va a ser convergente para cualquier valor de x. No importa el valor que tome x, si lo estamos multiplicando por 0, ¿sí? Entonces, siempre nos va a dar un valor menor que 1, y eso nos garantiza que esta serie es convergente a cualquier valor de x, desde menos infinito hasta infinito. Entonces, tenemos un radio de convergencia que va desde menos infinito hasta infinito. Un ejemplo más. Vamos a encontrar todos los valores de x para los que la serie de potencias n factorial por x a la n es absolutamente convergente. Bueno, nuevamente vamos a identificar el enésimo término, que ya había aparecido al principio de la diapositiva. Sería n factorial por x a la potencia n. Aplicamos el criterio de la razón. Nuevamente vamos a calcular primero el cociente y luego calculamos el límite. Aquí sustituyendo tendríamos n más 1 factorial, x a la n más 1, dividido entre n factorial por x a la potencia n. Cuando nosotros simplificamos, nos va a quedar un numerador n más 1, y el cociente de la variable x pues nos deja solamente x a la potencia 1. ¿Sí? Nuevamente, en este proceso de límite, la x no tiene nada que ver. Vamos a dejar el valor absoluto de x. Y nos queda el límite cuando n tiende a infinito de la expresión n más 1. Notemos que en este caso, este límite no existe. Y entonces tenemos un límite que no existe, significa que L toma un valor mayor que 1. Y entonces esta serie sería divergente. Pero hay un caso particular,
¿sí? Aquí tenemos una serie divergente, excepto que si X toma el valor de 0, entonces la serie va a ser convergente, ¿sí? Porque no importa que este término sea muy grande, si lo multiplicamos por 0, ¿sí? Este producto va a ser 0, y entonces cuando X toma el valor de 0, esta serie se convierte en una serie que es convergente. Sin embargo, el radio de convergencia es un solo punto, que es 0. Entonces, esta serie de potencias que tenemos aquí es una serie, ¿sí? Que va a ser divergente, excepto en un solo punto. Cuando X toma el valor de 0, la serie se vuelve convergente. Bien, vamos a un ejemplo más. Sí, vamos a, ya estoy poniendo aquí el álgebra antes de plantear el problema. Vamos a encontrar el intervalo de convergencia de esta serie de potencias. Menos 1 a la n, x menos 3 a la potencia n, entre n más 1. ¿Sí? Bueno, esta suma va desde 0 a infinito, y evidentemente lo que tendríamos que hacer es identificar el enésimo término de nuestra serie. Dice que aquí aparece un menos 1 a la potencia n, y aquí tiene sentido las barras de valor absoluto. Cuando nosotros hacemos el cociente, bueno, vamos a poner n más 1 para los términos que van en el numerador, ¿sí? Donde vea n, ponga n más 1. Y el término que divide, pues lo dejamos en términos de la potencia n. Y por supuesto, hay que simplificar. Fíjese que el cociente de menos 1 a la n más 1 entre n va a dejar menos 1. ¿Sí? Que no nos va a afectar porque vamos a sacar el valor absoluto. Entonces, este término, ¿sí? Ya no lo voy a poner porque ya sé que toma el valor de 1. Luego en el numerador me va a quedar el término n más 1. Me va a quedar el término x menos 3. Porque este n más 1 está como una potencia, cuando lo divido entre esta potencia n, pues me queda la potencia 1. Y únicamente el término n más 2 va a quedar aquí dividiendo. ¿Sí? Entonces, el término x menos 3, ¿sí? No tiene nada que ver con el proceso de límite. Voy a poner el valor absoluto de x menos 3 y voy a sacar el límite del cociente n más 1 entre n más 2 cuando n tiende a infinito. Observe que este límite es igual a 1. De tal manera que en este proceso límite mi resultado es el valor absoluto de x menos 3. Entonces tengo que hacer un análisis para saber cuál es la región de convergencia. Este valor absoluto de x menos 3 pues, es el valor de L, y entonces vamos a pedirle a L que sea menor que 1 para que la serie sea convergente. Entonces nos deja esta desigualdad que hay que resolver para determinar el radio de convergencia. Observe que las de valor absoluto, bueno, ponemos este valor negativo del lado izquierdo, ¿sí? Nos queda menos 1 menor que x menos 3 menor que 1. Cuando nosotros despejamos x, ¿sí? Este 3, hay que sumar 3 para la desigualdad, y nos deja que x tiene que ser mayor que 2, pero menor que 4. Entonces tenemos un intervalo de convergencia que va de 2 hasta 4. Fíjese que en este caso, el radio de convergencia lo podemos escribir alrededor del valor de 3. Pero para los fines prácticos es mejor simplificar la desigualdad, y tenemos un intervalo de convergencia que va de 2 a 4, que significa que si x toma valores entre 2 mayores que 2 y menores que 4, esta serie resultante va a ser una serie convergente. Si esta L, el valor absoluto de x menos 3 es mayor que 1, bueno, la serie va a ser divergente. Entonces, cuando nosotros resolvemos esta desigualdad, vamos a encontrar que x tiene que ser menor que 2, pero tiene que ser mayor que 4. Entonces, para estos valores de x,
la serie resultante que vamos a tener aquí es una serie divergente. Ahora, es importante analizar los valores extremos, es decir, cuando X toma el valor de 2 y cuando X toma el valor de 4, ¿sí? Para saber si en los extremos es convergente o divergente. Ya sabe que los valores extremos hay que analizarlos siempre por separado. Vamos al caso cuando X toma el valor de 2, ¿sí? Esta serie, cuando X toma el valor de 2, observa que aquí nos queda 2 menos 3, nos va a quedar el término menos 1 a la n. Multiplicado por este menos 1 a la n, ¿sí? Nos queda menos 1 a la 2n, ¿sí? Entonces la potencia siempre va a ser par y entonces este término siempre va a ser 1 positivo. Y bueno, el denominador es n más 1, ese no lo vamos a cambiar. Así que tendríamos una serie desde n igual a 0 hasta infinito de 1 entre n más 1. Esta serie se puede demostrar que es una serie divergente. El otro valor extremo es cuando x es igual a 4. Si nosotros ponemos x igual a 4 y le restamos 3, nos va a quedar 1. A la potencia n siempre va a ser 1. Así que esta serie se reduce a menos 1 a la n dividido entre n más 1. Es similar a esta, pero el signo menos se va a ir alternando. Es decir, vamos a tener un término positivo y un término negativo. También se puede demostrar que esta serie, ¿sí?, es convergente. Significa entonces que el intervalo de convergencia, ¿sí?, en donde está el 2, vamos a tener un intervalo abierto, ¿sí?, y en el valor de 4 podemos tener un intervalo cerrado, porque esta serie en el valor extremo x igual a 4, pues es convergente. Y bueno, con esto terminamos la revisión de series de potencias. Los espero en el próximo video.